Hola, soy Flor, bienvenidos y bienvenidas a este video. Hoy veremos cómo realizar un volado. Vamos a empezar. Acá tenemos el dibujo plano de la colección de Maison Margiela Otoño-Invierno 2013, donde podemos ver una especie de blazer vestido cuyo textil pareciese ser realizado en microtul o en alguna especie de malla o tul. Entonces, en el interior de este textil se pueden observar unos volados. Y lo que quiero explicar es cómo realizar este volado, que en el dibujo plano lo vamos a poder observar aquí en transparencia. Eso es lo que vamos a intentar realizar en este video. Acá tenemos la vista interior de ese dibujo plano, es decir, del interior del blazer, donde podemos observar la repetición de esos volados. Aquí podemos observar un zoom de dos de ellos y acá lo tenemos al volado de manera individual. Ahora vamos a proceder a explicar cómo realizar este volado. En las capas lo que voy a hacer es realizar dos capas que tengan diferente nombre. Una yo la estoy llamando volado base, que es donde voy a realizar una estructura que ya les voy a explicar, y otra que se llame dibujo o bueno, como ustedes la quieran nombrar, pero es donde ustedes van a realizar el dibujo del volado. Me voy a posicionar entonces en la capa que dice volado base y voy a realizar con la pluma unas líneas que van a ser una especie de guía para realizar este volado. Entonces, en primer lugar voy a trazar una línea en la parte superior de estos volados, es decir, en la parte más alta que pueden llegar estos. Trazo esta línea. Yo la voy a hacer con un color diferente al negro para tenerla de guía. Luego con la herramienta Alt voy a duplicarlo, ¿sí? Cerquita, que va a ser estos volados que llegan un poquito más abajo de la parte superior. Y luego lo duplicamos nuevamente para establecer esta base de los frunces. Vamos a hacer lo mismo con la parte inferior, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener marcada nuestra estructura, es decir, hasta qué punto máximo llegan arriba y hasta qué punto máximo llegan abajo. Esta capa la vamos a bloquear. Y ahora sí, en la capa donde dice dibujo, vamos a comenzar a trazar el dibujo de este volado. Con la herramienta pluma, en la capa que dice dibujo, vamos a cambiar el color del contorno a un color negro. El valor de línea de la silueta general del volado es lo que vamos a comenzar a hacer y le vamos a dar un valor, en este caso yo le voy a dar de 0,5, ¿sí? Para que la silueta nos quede de ese trazo. Entonces, vamos a utilizar esto como una guía y vamos a comenzar a trazar los volados superiores. Entonces, siempre voy a hacer este movimiento. Vamos a usar la parte superior de la guía para hacer los volados más altos y la segunda línea de guía para los más altos. No tienen que quedar todos iguales, con más longitud que los otros, de distintas formas, pero el procedimiento va a ser el mismo. Cuando lleguemos al extremo vamos a hacer una pequeña curvita y vamos a llegar hasta esta línea base. Luego vamos a proceder hasta abajo, haciendo el mismo movimiento, pero los volados van a ser mucho más largos. No se preocupen si de inicio no les gusta cómo queda, porque luego los vamos a poder modificar un poco. Cuando llegamos al extremo, vamos a intentar cerrar esta curvita y que la silueta quede cerrada. Entonces, ahora yo lo que puedo hacer es con la herramienta de selección directa tocar los puntos de ancla e ir modificando algunas curvas que no me gustan o que quiero que queden de manera diferente. Y con los manejadores también puedo modificar esas curvas, hacerlas más profundas o menos. Lo mismo arriba. Entonces, ahora vamos a trazar una línea con el mismo valor de línea en la base de los frunces
con una curvita suave. Y el paso a seguir es trazar las líneas principales de los frunces generados por estos volados. Entonces, ellos van a estar ubicados en los volados principales, que va a ser este y este. Y luego lo mismo lo vamos a hacer en la parte superior. Puedo esconder la guía que tenía inicialmente, es decir, si quiero ya puedo borrar esa capa. Vamos a proceder entonces a trazar esas líneas principales que, como vemos en la referencia, están ubicadas en los volados o los frunces que se generan de manera principal. Eso los voy a hacer con un valor de 0,25. Y lo mismo en la parte superior. Fíjense que yo hago una especie de curvita y luego llego hasta la base. Así queda este paso donde nosotros vamos a trazar las líneas principales de las curvas del volado. En el próximo paso lo que voy a hacer es trazar estas líneas, estos espacios que se ven acá en gris, que son la superposición generada por la tela, ¿sí? Y que se va a observar. Entonces los podemos trabajar en una capa debajo de la que estamos trabajando para que no se arme desorden de capas, y el procedimiento lo vamos a hacer sencillo para poder duplicarlo. Entonces yo lo voy a trabajar como trazados cerrados y voy a hacer esto. Esta tela que se superpone y se dobla en esta parte llega hasta aquí. Entonces yo voy a hacer un trazado como por acá y lo voy a cerrar, ¿sí? Entonces le vamos a poner el mismo valor de línea del contorno que lo habíamos trabajado en 0,5 y lo vamos a pintar de gris al relleno. Para que se vea el efecto, tengo que ir al dibujo original y pintar la silueta de blanco. Entonces ahí se ve la idea. Entonces, ahora vamos a duplicar este trazo para no tener que dibujarlo varias veces. Lo voy a reflejar y lo voy a acomodar en todas las partes que necesite. Es decir, lo puedo rotar y ubicar, modificar su tamaño y demás, ¿sí? Por ejemplo, acá me queda en blanco, entonces voy a un punto de ancla y con el manejador arrastro para que me ocupe toda esa superficie. Aquí hago lo mismo, duplico con Alt, voy a girar porque el textil va hacia este punto principal, manejador y vamos a arrastrar. Tenemos que hacer zoom y ver bien los vértices que queden perfectos. Y para la parte superior vamos a hacer lo mismo, solo que el espacio va a ser mucho más pequeñito. Y aquí no vamos a tener nada, porque la tela no se superpone. El paso a seguir para finalizar es generar estos frunces, que aquí se ven con otro estilo de línea y con un grado de opacidad que ya se los explicaré para generarle un poco más de movimiento a este textil. En una nueva capa vamos a trabajar las líneas de movimiento para que tenga un poquito más de realismo este volado.
En esta capa entonces lo que vamos a hacer es con la herramienta lápiz, vamos a trazar con nuestro pulso esas líneas. Valor de línea 0,25, le vamos a quitar el vértice, el segundo, y vamos a proceder a trazar estas líneas. Tampoco tienen que ser iguales ni uniformes. Luego vamos a hacer lo mismo con las de abajo, pero son más largas, algunas y otras un poquito más cortas. Una vez que ya las trazamos, vamos a la capa donde dibujamos estas líneas, las vamos a seleccionar a todas y le vamos a cambiar, fíjense en la parte superior, donde está el trazo, vamos a cambiar el estilo y vamos a elegir el perfil de anchura 1. Ahora voy a hacer zoom para que vean que los vértices de cada una de estas líneas me los ha cambiado en punta. Otra cosa que vamos a hacer es generar un efecto de opacidad en estas líneas para que queden un poquito más suaves marcadas. Entonces nuevamente seleccionamos toda la capa, vamos a transparencia, opacidad, pueden probar un 30% si les gusta, o puede ser más oscuro dependiendo del gusto de ustedes. Entonces aquí ya tenemos el volado hecho. Este es un poquito más ancho que la referencia en la parte superior. Otra cosa que podrían hacer es generar algunas zonas de sombras que las voy a explicar a continuación. Y lo que voy a hacer es nuevamente trabajarlo en una capa nueva. Entonces, en esta capa lo que voy a hacer van a ser trazados cerrados, ¿sí? Y no los tienen que hacer en todos lados, sino donde ustedes consideren que debería haber una sombra. Cerramos el trazado y lo vamos a pintar de negro, es decir, solo va a tener un relleno de color negro. Luego vamos a ir a transparencia, modo de fusión multiplicar y opacidad, también podemos probar un 40% o menos. En este caso le vamos a poner un 20%. Entonces ya me genera una zona de oscuridad. También pueden, con la herramienta de selección directa, pueden hacer modificaciones de la zona de la sombra, de cómo es ese trazado cerrado. Y lo mismo lo podemos hacer en algunas partes de este volado. Si tenemos zonas de sombras, que por ejemplo yo aquí le puse un 20 de opacidad, les recomiendo que entonces, si le van a poner un 20, cambiemos las líneas a una opacidad un poquito más alta, es decir, que tenga un 50% esas líneas, ¿sí? Para que llamen un poquito más la atención. Y lo mismo vamos a hacer en todas las partes que consideremos que amerite llegar a una sombra. Aquí yo me adelanté un poco y tracé las sombras en algunas zonas de estos volados. Entonces el efecto deseado sería este, de generar una sensación de volumen y de tridimensionalidad, pero también lo pueden hacer sin las sombras y se entiende el volado de la misma manera. Este tiene en la parte superior más frunce y este tiene un poco menos de frunce. Todo va a depender de qué es lo que ustedes quieren lograr con ese volado. Bueno, espero que este video les sirva y les haya gustado. Si tienen dudas o preguntas las pueden dejar en los comentarios y yo les iré respondiendo. Y si les gustó el video pueden darle like y suscribirse y darle clic a la campanita para que les llegue más de mi contenido. Nos vemos entonces en el próximo video.